El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La fortalecedora palabra del Señor estará en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga, y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno: Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: Yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: Ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: Tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Aunque mucho de la profecía del Antiguo Testamento involucraba la predicción, profecía no es solamente predicción, sino que profetizar en un sentido más amplio de la palabra es la declaración de aquello que no puede ser conocido por medios naturales, una declaración de la voluntad de Dios, sea con referencia al pasado, al presente o al futuro. Y los hubo desde los primeros días del mundo, como Noé, dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O como Abraham en Génesis capítulo 20 versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Llorará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. También como Moisés levantará profetas de en medio de los hermanos, dice Deuteronomio capítulo 18 versículos del 15 al 22. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, está hablando Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Si se dan cuenta, el Señor dijo que levantará profetas de entre los hermanos, lo que se asume que debe ser preparado para que conozca todo el contexto en la que va a servir de mensajero, no solo de traspasar el mensaje sin saber lo que acontece. Así, cuando el pueblo escuchaba al profeta, estos se mantenían alerta. Inclusive durante el periodo de los jueces, el oficio de profeta decayó. Dice 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. De hecho, el llamado de Samuel al final de este periodo fue trascendental. Fue el primer profeta en el sentido más estricto de la palabra, y fue en él quien habría fundado lo que se conoce como la escuela de los profetas, llamado también los hijos de los profetas. Dice 1 Samuel capítulo 19 versículo 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba ahí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. También 1 Samuel capítulo 2 versículo 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: Sí lo sé, callad. Esto refiere a la partida de Elías. Los hijos de los profetas no eran necesariamente recipientes directos del don profético, pero eran divinamente llamados para instruir al pueblo acerca de la voluntad y los caminos de Dios. Tiempo después, Eliseo dirigía una escuela de profecías, y aquí es donde empieza el pasaje de hoy. Veamos en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 1. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho.
Esto indica que en ese tiempo Eliseo tuvo un impacto significativo en la nación. Las antiguas instalaciones de vivienda para los hijos de los profetas no eran lo suficientemente grandes para suplir las necesidades de todos los que querían ser entrenados en el ministerio. Mas por el lado espiritual, y refiriendo a Eliseo como un tipo de Cristo, la casa donde moramos debemos edificarlo con la visión de crecer y expandirlo. Más grande la morada espiritual, más grande el que vive y reina dentro. Y así ser como la fe del grano de mostaza, ese grano de mostaza que un hombre sembró en su campo, un hombre natural en esta vida material. ¿Se han dado cuenta cómo los sueños de muchos niños en este mundo natural se cumplen porque ponen todo de ellos para que se haga realidad? ¿Por qué no también de nosotros en lo espiritual, como estos hijos de los profetas, de tener esa visión de expandirnos para hacer que todas las promesas de nuestro Padre Celestial se cumplan en nosotros? Hay muchos que el Señor los llamó y solo se quedan en eso, en el llamamiento. Tal vez puedan estar asistiendo a la iglesia física, pero solo para ser válido el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, de Mateo 24. Aun cuando este versículo se refiere a aquellos que creen y crecen en Cristo, y que su amor, su espíritu no se enfría, sino que velan y se preocupan por seguir avanzando hacia la estatura de Cristo. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando el Señor vino físicamente, de alguna manera refiere a lo que representó el tabernáculo. Dice Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Veamos Éxodo capítulo 25 versículos del 1 al 8. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras para engaste, para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Dice Crónicas capítulo 6 versículo 48. Y sus hermanos los levitas fueron puestos sobre todo el ministerio del tabernáculo de la casa de Dios. Si se fijan bien en Éxodo 25, que recién leímos, que el tabernáculo de la casa de Dios fue compuesto de materiales tangibles. Así en Jesucristo Dios tenía su verdadera morada entre la humanidad. Y vean lo que dijo el Señor en Juan capítulo 2 versículos del 19 al 21. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En Jesucristo, las dos moradas de Dios en el pasado, el tabernáculo, la parte móvil, y el templo permanente, había encontrado su cumplimiento en el Hijo de Dios. Ahora somos casa espiritual. Dice Hechos capítulo 17 versículos del 24 al 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así, volviendo al primer versículo de nuestro texto principal, los hijos de los profetas entendieron que debían construir un templo espiritual, el cuerpo de Cristo más grande. Esto, aparte de lo que ya explicamos, es edificarnos y ser de mejor material. Y esto se hace escudriñando y viviendo la palabra de Dios, creciendo en Cristo. Los que son el cuerpo de Cristo en todo el planeta deben buscar y enseñar las revelaciones que puedan tener. Tendrán revelaciones si viven la palabra, mas aquellos guías espirituales que copian mensajes, que no la escudriñan y no la viven, solo están usufructuando de la labor de otros. Dice Jeremías capítulo 23 versículo 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová,
que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. En cambio, al vivirla, el Señor dará la revelación y podrás compartirla. Y a eso se refiere Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Será parte de la construcción del edificio de Dios y más amplio para todos los hijos de Dios. Seguimos con nuestro texto base en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 2. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. La sugerencia de los verdaderos hijos de los profetas es ampliar la morada. Aquí proponen ir al río Jordán, que representa la purificación y vida eterna, que desciende desde el monte Hermón, representando el monte de Dios, del cual el salmista David dijo en Salmos 133, versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Toda el área por donde corre el río Jordán está rodeado de hermoso valle, pasando por el mar de Galilea, rico en peces, salvo la última parte en donde desemboca en el mar muerto. El río Jordán tiene bosques y por su ribera crece el árbol de donde se saca la madera de acacia. Ahora, en este versículo 2 de nuestro texto base hay algo revelador. Que sepamos, el río Jordán no da vigas, da árboles, pero los hijos de los profetas tenían una visión distinta de lo que era un árbol. Aquí aquellos no vieron árboles sino vigas para la construcción. En las Escrituras nosotros los hijos del Señor estamos representados como árboles. Dice Isaías capítulo 65 versículo 3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de culto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. También Isaías capítulo 65 versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. Medita y no veas obstáculos en todos estos árboles que están en la iglesia física, aparentemente impidiéndote el andar, sino como los utensilios para tu edificación. El Señor en su amor diseña constantemente en nuestros corazones el que no veamos árboles sino vigas. En esa aflicción que se tiene solamente un profeta verá una viga y no un árbol, no solo en los demás, sino en uno mismo. Así como en este versículo 2, los hijos de los profetas dijeron, tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Cada uno debe tomar una viga. Debemos ser como árboles transformándonos en una viga para la construcción del edificio de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por eso Jesucristo era el hijo del carpintero, y dijo en Juan capítulo 14 versículos 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él prepara una morada celestial en nuestro corazón. Dice Salmos capítulo 26, versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. También Salmos 43, versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Salmos capítulo 46 versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Cada uno tome una viga. El esfuerzo debe ser en comunidad. No puede ser de unos sí y de otros no. Se perciben los referentes en una iglesia no por los dones y talentos que tienen, sino por los hombros heridos, por el esfuerzo impuesto. Entre nosotros los dones son espectaculares y por desgracia premiamos a los hombres por los dones que tienen. Pero jamás el Señor se puso de pie en el cielo aplaudiendo a un buen cantante, porque el don es algo regalado que nadie se ganó. El cielo aplaude otras hermosuras, el cielo vive otra realidad, una realidad paralela que nada tiene que ver con los aplausos de los hombres. El cielo no aplaude la teología, el cielo aplaude el arrepentimiento. El cielo no aplaude una voz de ángel, hay mejores arriba. El cielo aplaude un corazón adorador, postrado ante su presencia.
Hay algo que no brilla mucho en la tierra, pero en el cielo aplaude, y no es el don, es el fruto, es la constancia, es el perseverar, es el amor, es la paz, es la paciencia, es la benignidad. Eso no lo regala Dios. Eso se sufre y se siembra, eso se llora, eso se fabrica. El Señor aplaudirá a alguien que está sembrando con lágrimas y que con regocijo segará, como lo dice Salmos capítulo 126, versículo 5. Tus dones tienen caducidad, pero los frutos son eternos, dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias acabará. Siguiendo con el versículo 2 del pasaje de hoy, Eliseo dijo: andad, porque la propuesta de los hijos de los profetas es una buena visión. Así como se conocen a los hijos por los padres, también se conocen a los alumnos por los profesores, porque no puedes entregar lo que no tienes. Por eso debemos prepararnos bien para enseñar bien a nuestros hijos de sangre y espirituales. Hay muchos padres que tienen hijos siendo muy jóvenes, ni siquiera ellos han madurado bien y ya tienen hijos. Así que no será mucho lo que los pequeños recibirán. Cuanto más maduros seamos, educaremos mejor a nuestros hijos. Por eso Eliseo dijo: andad, caminar, crecer. Todo lo que tiene vida tiene crecimiento. Dice Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltarán su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Continuamos con nuestro texto base en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 3. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos, y él respondió: yo iré. Menos mal que hubo uno que dijo: ven con nosotros, maestro. A lo que Eliseo respondió: yo iré. ¿Cuántas iglesias hay que están edificando habiéndose olvidado del maestro? ¿Cuántos han ido a un Jordán a cortar madera sin Eliseo? No fueron muchos los que le dijeron: ven con nosotros. Menos mal de este uno que no quiso ir al Jordán sin el maestro. Siempre nuestro Dios está dispuesto para ir con nosotros. Somos nosotros los que lo dejamos relegado, contristado, apagado. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. También Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 19 al 20. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Así el Espíritu Santo es un fuego que mora en cada creyente. Él quiere expresarse a sí mismo en nuestras acciones y actitudes. Cuando los creyentes no permiten que el Espíritu sea visto en sus acciones, cuando hacemos lo que sabemos que está mal, entonces reprimimos o apagamos el Espíritu. No permitimos que el Espíritu se revele a sí mismo de la manera que Él lo desea. Apagar y contristar al Espíritu son ambos similares en sus efectos. Ambos impiden un estilo de vida piadoso. Ambos suceden cuando un creyente peca contra Dios y sigue en sus propios deseos mundanos. El único camino correcto para seguir es el camino que lleva a un creyente más cerca de Dios y la pureza, y más lejos del mundo y el pecado. Así como a nosotros no nos gusta ser contristados, y así como tampoco buscamos reprimir lo que es bueno, así también no debemos contristar o apagar el Espíritu Santo al rehusar escuchar su guía y poder vivir por el Espíritu. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Debemos ser como Moisés cuando le dijo al Señor en Éxodo capítulo 33, versículos 15 y 16. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Seguimos con nuestro texto principal en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 4. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Comenzaron a cortar la madera para darle forma de viga, y una viga es una barra larga para sostener la estructura de los techos, y estos generalmente se apoyan en los muros, y estos a su vez están sostenidos por la fundación, así como Salomón edificó el templo. Dice Primera de Reyes capítulo 6, versículo 15. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre.
cubrió también el pavimento con madera de ciprés. El río Jordán da una madera especial. En el Jordán crece una madera que no crece en ningún otro lugar de la tierra. En el Jordán crece la acacia del Jordán. Sorprendentemente, esa es la madera que escogió Dios para la mayoría de sus empresas, la madera que escoge para edificar su arca, para los utensilios del templo, que solo crece en el Jordán. El Jordán purifica, limpia, da los nutrientes necesarios, y eso lo hace siendo incisivo, pero la acacia sigue creciendo. Esa madera especial es la madera que escogen los profetas para edificar la casa. De la misma manera es la madera que escoge Dios para edificar su casa, madera acacia del Jordán. Hay que trabajarla, pero es muy resistente, no es un don sino un fruto. No crece una viga, hay que darle forma. Es una madera tan especial y preciada por Dios, que desea ponerla al lado del oro, porque es la única manera de no desentonar. Seguimos con el relato del pasaje de hoy en 2 de Reyes capítulo 6 versículo 5. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, era prestada». Estábamos hablando que Eliseo con los hijos de los profetas fueron a cortar madera, pero aquí dice mientras uno derribaba un árbol. Como sabemos, cortar es separar una parte de un todo, utilizando un instrumento afilado, en este caso un hacha, y derribar es hacer caer al suelo a una persona o cosa que está de pie. Así que si derribas un árbol es tumbarlo, sacarlo de raíz. El propósito de Dios es que cortemos para dar forma a la viga, pero no derribarlo, destruirlo. Hay una gran diferencia. Cortar para dar forma a una viga es formar carácter, llevándola a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable», para que otros puedan llegar a Cristo y puedan decir: «Qué pueblo tan maravilloso y especial», así como dice Deuteronomio capítulo 7 versículos 6 y 8. «Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto». El Señor nos proveerá buenos árboles, pero nosotros debemos darle forma para que soporten el techo, que sean buenas vigas, que se le debe preparar enseñándoles el logos, la palabra, que si lo aplican a sus vidas recibirán la revelación en un momento determinado. La sangre de Cristo nos limpia, dice Hebreos capítulo 9 versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí le está hablando a la iglesia, pero la labor principal es la del Señor. Dice Ezequiel capítulo 17 versículo 24: «Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré». Así que al árbol del campo no deberíamos tratarlo como enemigo. Espiritualmente hablando, no debemos tener ese espíritu en nosotros. A muchos de los que están en la iglesia física, Dios los ha puesto ahí para hacernos crecer, para tener dominio propio, para tener tolerancia hacia ellos, inclusive de los que pudieran ser carnales. Dice Mateo capítulo 5 versículos 44 al 48: «Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Debemos cortar árboles, no derribarlos, porque les sucederá lo que a este hijo de profeta,
que por derribar árboles, que probablemente lo estaba haciendo con el lado opuesto al filo o con el lado agudo pero embotado, es decir, sin filo, se le cayó el hacha en el agua, porque en vez de cortar estaba derribando el árbol. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Lo que está diciendo este versículo 10 es que si tu hacha no tiene filo, vas a tener que aplicarle más fuerza, cuando lo puedes hacer con menos fuerza teniendo el filo. Este hijo de profeta no estaba utilizando el hacha como debería. El hierro representa de alguna manera la verdad, pero esa verdad tiene que estar bien afilada para que haga mejor su trabajo y no con dureza. Dice Efesios capítulo 6, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Así a esa persona se le cayó el hacha al agua, refiriéndose al metal, al hierro, porque el palo no estaba ceñido al metal, estaba flojo, se le soltó, y no porque el hierro pesara demasiado. Cuando nos excusamos diciendo que el Evangelio es demasiado cuesta arriba, le estamos echando la culpa al hierro, y no a nosotros que somos madera. Debemos ajustarnos a la verdad, y más encima era prestada, pero sabiamente esta persona gritó: «Ah, Señor mío, era prestada». ¿Cuánto llevas perdiendo el filo sin gritar, sin clamar? Vale la pena gritar cuando uno pierde lo de Dios. Por eso cuando se toma la verdad de otra persona y no se vive en esa verdad, entonces no te pertenece. Si bien es peor una verdad robada que una prestada, según lo que leímos en Jeremías capítulo 23, versículo 30, debemos tener cuidado cuando tomamos prestada una verdad, porque si lo utilizamos mal podemos perder el sentido, el propósito de esa verdad. Jesús le dijo a uno de sus discípulos en Mateo capítulo 26, versículos del 52 al 56. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve a tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que se haga así?» En aquella hora dijo Jesús a la gente: «Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas». Entonces todos los discípulos dejaronle y huyeron. Cuando hay verdades se saca filo, pero se debe tener cuidado de alguien que no la tiene. Dice Proverbios capítulo 27, versículo 17. «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Es decir, cuando se frota una pieza de hierro contra otra, le da forma y la afila. Del mismo modo, las personas que tienen verdad se ayudan mutuamente a mejorarse. Y sobre todo, si el Señor es la verdad y tenemos verdad, ésta se agudizará más y servirá para mejorarnos como instrumento. Continuamos con nuestro texto principal en 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 6. El varón de Dios preguntó: «¿Dónde cayó?». Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Solo los verdaderos profetas, los que son verdaderamente hombres de Dios, están más cerca de la verdad, más cerca de Cristo. Y si alguien se desvió de la verdad, estos profetas pueden encontrarlo. Por eso Eliseo le pregunta: «¿Dónde cayó el hacha?». Ahora, por un palo se perdió el hacha. ¿Quién es instrumento para la recuperación del hierro? Otro palo. Solamente hay una diferencia. No sabemos de dónde procedía el primer palo, pero sí sabemos que el segundo había nacido en el Jordán, y era madera de acacia, la estirpe que crea Dios en la tierra para edificar su casa. Gente que es capaz de ser cortado por hierro e ir a buscar a quien lo cortó. Todas las maderas flotan, pero esta madera es distinta. Se sumergió, se subyugó el milagro, obedeció la orden. La madera de acacia se subordina a Dios. Sale a buscar el hierro que le corta, no le importa, solo recibe órdenes y mandamientos. Vayamos al último versículo del pasaje de hoy, en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 7. Y dijo: «Tómalo». Y él extendió la mano y lo tomó. Así como en todo milagro, en toda obra del Señor debe haber el esfuerzo de cada uno. Aquí este hijo de profeta obedeció y extendió su mano y lo tomó. Y así como en estos tiempos la verdad ha caído al fondo de este mar de personas, también hará el Señor en aquellos que se dejan cortar palo para echarlo en el mar y sacar a flote esa verdad para dar vida a quien lo desee. Amén.